Un Biden octogenario puede hacer historia gracias a Trump. Los dos mandatarios estaban muertos políticamente hace solo un mes. Ambos partidos buscan reactivar el voto de su base. La candidatura del magnate a la presidencia da otra oportunidad a Biden. La realidad siempre supera a la ficción. Nunca el dicho ha sido tan cierto como ahora, al menos en Estados Unidos, un país que 2 años atrás asistía al final del mandato caótico de Donald Trump, quien decidió acabar con sus días en el poder, alentando a una turba a tomar el Capitolio y consiguiendo la división de su propio partido. En el otro lado, Joe Biden, un presidente que esta semana ha cumplido 80 años y que, a pesar de haber obtenido los mejores resultados históricos en unas elecciones midterm, estando en el poder, dirige el país a una más que probable recesión en el 2023. Un escenario con dos protagonistas que parecían muertos políticamente hace solo un mes. Uno desde su jubilación forzosa en Florida y otro intentando mantener al país a flote, en uno de los contextos internacionales más complicados desde hace años. Y todo ello con una caída del poder adquisitivo de la clase media generalizada, descontento por el alza de precios de productos básicos y alta incertidumbre en el ambiente tras los miles de millones gastados en un conflicto bélico que ha reavivado la Guerra Fría y que, junto a los coletazos de la pandemia, ha dejado muy tocada la economía mundial. Con este panorama, Donald Trump anunció su candidatura a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el 2024, desafiando a su propio partido, que no le respalda ya de forma unánime como hace unos años, y a sus propios votantes, que han dado la espalda a varios de los candidatos propuestos por él en los recientes comicios legislativos. Al fondo espera agazapado Biden, que ha dicho que anunciará su decisión de presentarse a las presidenciales a principios del próximo año, a pesar de que hasta hace muy poco nadie apostaba por su futuro político. Pero la vida a veces es caprichosa, tanto como para que el Partido Demócrata no haya encontrado un candidato idóneo en estos 2 años de mandato de Biden, ni siquiera en la figura de la vicepresidenta Kamala Harris, que tiene a su favor ser la primera mujer negra y de ascendencia asiática en haber llegado a vicepresidente, pero sin haber destacado en el desempeño de su cargo, siempre muy a la sombra del presidente. Sin embargo, pocos estímulos pueden ser tan eficaces como el miedo a lo ya vivido, en este caso a la virulencia del anterior mandato de Trump, con la polarización instalada no solo en su propio partido, sino en todo el país, y con uno de los climas políticos más tóxicos que se recuerdan, creado a golpe de tuit, iracundo y trasnochado. Un mandato de luces y sombras que dejó una nación con muy buena situación económica hasta la llegada de la pandemia, pero con una negativa imagen exterior y, sobre todo, sumida en una alerta permanente por la figura de un presidente que acabó con varias causas abiertas con la justicia, algo que puede dar a Joe Biden la excusa perfecta para justificar una posible candidatura a un nuevo mandato, a pesar de las carencias que han sido obvias en esos 2 últimos años de gobierno, como la lentitud y fallos en la articulación de los discursos, una torpeza ya propia de un hombre mayor y el relato exagerado de vivencias propias con el fin de empatizar con las audiencias. Trump falló a Estados Unidos, dijo el actual presidente a través de un tuit desde la cumbre del G20 en Indonesia, nada más conocerse las futuras aspiraciones de Trump, espoleando la reacción de otros miembros del partido. Los demócratas estamos listos para recordarles a los estadounidenses lo que Trump trajo a este país: el peor récord de empleos registrados desde la Gran Depresión y miles de millones en beneficios fiscales para los más ricos y las grandes empresas, añadió a través de un comunicado Jamie Harrison, el presidente del Comité Nacional Demócrata. Toda una declaración de principios del Partido Progresista sobre lo que ha supuesto la candidatura de Trump, una oportunidad para reactivar a esas bases que ya han comenzado a despertar con las midterms y a las que hay que espolear durante estos 2 próximos años con el fin de dar la victoria al candidato demócrata.
un aspirante a la Casa Blanca que, a falta de otro mejor, bien podría ser de nuevo un Joe Biden ya curtido en 1000 batallas y que podría aportar la tranquilidad que el país necesitará ante el regreso de Trump. Un revival impensable hasta hace poco, pero que pone esa posibilidad sobre la mesa en una partida de naipes que ganará quien mejor sepa jugarla y guardar un as en la manga. De momento el único que no ha desvelado aún sus cartas es el actual presidente, un jugador más experto que su oponente, con 40 años de vida política en Washington a sus espaldas, al otro lado del tapete, un mago de los trucos que, según la justicia, ha usado naipes marcados en varias ocasiones, pero esta apuesta la ganará, como es habitual, quien tenga la mejor combinación para conseguir que el resto de los jugadores se retire de una partida que no ha hecho más que empezar. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Altos cargos europeos acusan a Estados Unidos de beneficiarse de la guerra de Ucrania. Algunos altos cargos europeos han acusado a Estados Unidos de beneficiarse de la guerra de Rusia en Ucrania, informa Político. Un alto cargo afirma que Estados Unidos está obteniendo grandes beneficios de la venta de gas natural y armas. Un portavoz de la Casa Blanca lo rechaza y defiende que los altos precios están causados solo por la guerra energética de Putin. Altos cargos europeos han acusado a Estados Unidos de beneficiarse de la guerra de Ucrania, según informa Políticos, sobre un asunto que podría dañar el Frente Unido de Occidente contra Rusia. Los altos cargos afirman al medio que la administración de Joe Biden está ganando una fortuna con la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, mientras que los países europeos se ven perjudicados. El hecho es que, si lo miras con seriedad, el país que más se está beneficiando de esta guerra es Estados Unidos, porque está vendiendo más gas y a precios más altos, y porque está vendiendo más armas, declara un alto cargo no identificado a Político. Estamos en una coyuntura histórica. Estados Unidos tiene que darse cuenta de que la opinión pública está cambiando en muchos países de la Unión Europea. Añade, los comentarios han sido respaldados en público y en privado por algunos funcionarios, diplomáticos y ministros europeos, según el medio. Europa se prepara para un invierno difícil debido al aumento de los costes energéticos, mientras que los precios del petróleo han vuelto a caer por debajo de los niveles anteriores a la invasión. Los precios del gas natural siguen siendo muy superiores y es probable que contribuyan a empujar a la eurozona a la recesión, según la Comisión Europea. Altos cargos, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, han calificado la legislación climática estadounidense y los consiguientes precios del gas de poco amigables. Otro artículo de Político explica que las ventas a terceros del gas natural exportado desde Estados Unidos está aumentando los precios en Europa. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca rechaza las afirmaciones. En declaraciones recogidas por el medio, el aumento de los precios del gas en Europa está causado por la invasión de Putin a Ucrania y la guerra energética de Putin contra Europa y punto. Las exportaciones de gas natural de Estados Unidos a Europa han aumentado drásticamente y han permitido a Europa diversificarse lejos de Rusia, añade el portavoz. Los altos cargos también están enfadados con la ley de reducción de la inflación de Biden, un proyecto de ley de 739.000 millones de dólares, centrado en las energías limpias, que un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia califica de subvenciones discriminatorias que distorsionarán la competencia. La ley de reducción de la inflación lo ha cambiado todo, señala un diplomático de la Unión Europea Político. ¿Sigue siendo Washington nuestro aliado o no? Un artículo de NPR destaca cómo Europa teme cada vez más que sus industrias huyan a Estados Unidos, en parte debido a la ley de inflación. Las señales de discordia entre Estados Unidos y la Unión Europea serán bienvenidas por Putin, cuyas tropas han sufrido importantes reveses en Ucrania en los últimos meses. Un alto cargo de la Comisión Europea ha declarado a Business Insider que Estados Unidos y la Unión Europea trabajan codo con codo para apoyar a Ucrania con su legítima resistencia a la invasión rusa, junto a los miembros del G7 y otros socios. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.